En el vídeo de hoy vamos a ver las estratagemas de los tiránidos, cómo afectan a las unidades, cuáles son mejores, cuáles son peores según qué flota enjambre. Vamos a hacer un repaso de también los rasgos del señor de la guerra, tanto los generales obligatorios como los de cada flota enjambre, y por último podemos hacer una revisión en puntos y también una referencia a los bioartefactos de los tiránidos, básicamente a las reliquias de los artefactos tiránidos. Voy a empezar con las estratagemas y luego ya pues continuaré con los la disciplina psíquica, etcétera. Las estratagemas que vemos aquí generales suelen tener como objetivo potenciar unidades, no son estratagemas que te dejen como otros ejércitos un bono de redespliegue, una intercepción, etcétera, pero sí que son estratagemas que te pueden salvar la vida, que te pueden recuperar a un bicho que está a punto de morir y te pueden dar esa viabilidad táctica en el campo de batalla. Al principio tenemos el bombardeo psíquico, que es una unidad de zoántropos, se coloca cerca de otras dos unidades de zoántropos, de 3 zoántropos, y en vez de hacer una canalización psíquica por un command point, elige un punto del campo de batalla, y ese punto del campo de batalla va a sufrir 3 de 3 heridas mortales, a 4 más, 5 más 6 personajes, a 18 pulgadas de él va a recibir ese daño, 3 de 3 heridas mortales. Es bastante interesante porque si nos sale una tirada alta, ese punto es como si recibiera un castigo bastante gordo. Entonces es muy interesante, es un hit que tienen las unidades de zoántropos en el code y podemos usarlo dependiendo ya de la flota enjambre que juguemos, etcétera. Seguimos por aquí, sangre corrosiva. Imaginaros que nos llega un orco y nos asalta con 120 ataques, pues sangre corrosiva puede ser una estratagema que usemos cuando nos salvemos y fallemos, ya que a 6 la unidad enemiga recibe heridas mortales por cada 6. Entonces muy interesante esta estratagema. La regeneración ha sido la que más ha sido liqueada en internet. Si tenemos un carnife con una herida, si tenemos un maulo que necesitamos que pegue un poco mejor para recuperando una o dos heridas, gastamos 2 command points y clash, recuperamos 2 heridas, recuperamos un de 3 heridas, la media son 2 heridas y ese bicho vuelve a estar un poco más operativo para la batalla, teniendo menos complicaciones al disparo, etcétera. Bichos abrasivos, ya sabéis que cuando disparéis con perforacarne o colmenas perforacarne, ya os dije, el Tiranofest tiene esa capacidad, puedes sumar 1 a las tiradas para herir. O sea, muy interesante, ya que hay muchas tiradas que si sacan un 6 para herir, en este caso usando esta estratagema sería 5 o 6, puede salir bastante beneficiado cuando hace el disparo con las bioarmas de disparo perforacarne. Luego tiene los tentáculos succionadores, muy interesante esta estratagema. Imaginaros que llevo aquí unos Genestealer, un señor de la horda o un venóntropo. Cuando nosotros eliminamos un personaje, invertimos un command point. ¿Por qué digo invertimos? Porque ese de 3 command point que recuperamos nos puede salir en 1, entonces es lo mismo, pero si nos sale 3, 4, 5, 6, que sería el resultado del de 3 equivalente al 2 o al 3, podríamos incluso recuperar el command point. Así se hace un poco homenaje al trasfondo de la muerte tentacular, que lo que te hace es succionarte la información que tú tienes para servir a la flota enjambre. Es bastante táctica y es una estratagema bastante chula que a los jugadores de tiránidos les ha encantado por lo trasfondística que es. Ataque instintivo. Cuando uno de tiránidos ataque en la fase de combate, tienes que tirar un D6. Cuando no sea eliminada, a 2 o más sufre una herida mortal, que es ataque intestino. Te pegan unos tiránidos, te infectan. Si eres miniatura, recordemos, esto es para cuando atacas a varias unidades que tienen un perfil de herida como el de los primarios, de 2 o más heridas. Pues así puedes intentar que estas heridas que tú vayas a sufrir, esas 2 unidades, porque con una unidad es un poco sin sentido, puedas a 2 o más hacerle esa herida mortal rematando esas unidades que van a sufrir la carga. Imaginémonos que tienes 3 unidades primarias y yo te ataco con 30 armagantes. Pues me voy a asegurar con este command point que los primaris que sufran, si imagínate que en una unidad tenemos un primaris con una herida y otra unidad de primaris con otra herida, pues con ese command point vamos a 2 o más a rematar esos primaris que no hacen falta que mueran para que podamos ir mejor en la batalla. Botín de la flota enjambre ya lo conocéis, por un command point tienes una reliquia adicional, por 3 command point tienes otra reliquia adicional, un total de 3 reliquias. Ya tendremos que estudiar cómo sacarle partido a esta estratagema dependiendo de la lista que nos hagamos.
Aceleración metabólica, muy importante. Por un command point, una unidad puede mover otra vez, pudiendo recibir con un D6 una herida mortal si sacas un 1, ¿vale? Para miniaturas que sean muchas, por ejemplo una unidad de 30 gigantes no nos va a salir rentable, pero para un señor de la guerra que se pueda recuperar, etcétera, sí que va a ser rentable, porque aunque no pueda correr, o sea, aunque no pueda saltar ni disparar, un tirano de enjambre que esté bastante detrás, o un Tyranid Prime, sí que puede con esta habilidad avanzar y ponerse por lo menos a alcance sinástico, o ponerse como unidad ofensiva para los turnos posteriores. Aniquilación, ya la sabéis, por 2 command points, una unidad de infantería puede volver a disparar. Muy interesante si necesitamos tener una táctica de disparo que nos obligue o a rematar a una unidad o a matar a una unidad y diezmar a otra, etcétera. Muy interesante cuando usemos guerreros tiranidos de 9 miniaturas, o balleneros Hive Guard que nos hagan el disparo con los cañones, y que queramos, si tenemos un gran número de miniaturas, rentar estos 2 command points para, con una unidad de infantería, recordemos, disparar otra vez. Con Festín Macabro pues tenemos una penalización a los chequeos de moral. Con Baba Patógena aumentamos el daño de 1 en sus ataques para monstruos. ¿Qué significa eso? Que por 2 command points, un carnife que nos esté haciendo 18 disparos de fuerza 1, daño 1, podemos, si disparamos, que te digo yo, a unos primaris, pagar la baba patógena para que infectemos los bioproyectiles que dispara el carnife con las sanguijuelas, con los escupemuertes con sanguijuelas cerebrales, estos que tienen nuevos, o bueno, no, sino renovados en puntos porque valen muy barato, y podemos fulminarnos unidades, tanques que tengan un atributo de perfil de herida bastante elevado. Muy interesante la baba patógena para nuestros monstruos tiranidos. Campo de espora por 3 command points, muy caro a mi parecer, nos deja tener gratis en puntos esporas que nos sirvan de nodo antes de la batalla. Tenemos que estar muy desesperados, ya que 3 command points son muchos command points, incluso ni una brigada creo que se puede permitir este despilfarro de command point, pero imaginaros que nos haga falta por cualquier motivo, para evitar una teleportación orca con el mago, pues podemos pensárnoslo. Cazador invisible, ya sabéis, si tenemos un Listor y queremos joder a una unidad que está más lejos de la unidad a la que hemos cargado, podemos destrabarnos, podemos disparar y podemos cargar, o sea, podemos joder a varias unidades. Podemos utilizar de punta de lanza un Listor contra unidades que no tengan una respuesta de asalto muy alta y que no nos lo maten. Por otra parte, el poder de la mente enjambre, por un command point puede un psicotirano hacer otro poder extra. O sea, muy interesante, ya que si tenemos, ¿qué te digo yo? Si tenemos un tirano de enjambre que conoce varios poderes, para el neuróntropo es complicado porque puede hacer 2 poderes y solo conoce castigo y un poder de la mente enjambre, no nos va a servir para un neuróntropo, pero sí para una mami, un Termigón, un Haruspes, o sea, organismos tiranidos que sean psíquicos y que puedan hacer 2 poderes o un poder y conozcan otro más y puedan lanzarlo. Interesante esto. Rastro de feromonas, aquí está la gran viabilidad del Listor o muerte silenciosa. Lo que nos hace el rastro de feromonas es, cuando una unidad llega, podemos nodearla con el rastro de feromonas para que en vez de llegue por un sitio, imaginaos que llega desde la reserva del tablero y demás, pues podamos nodearla y meterla cerca del Listor. Muy interesante eso, si queremos que una unidad que no entra por el borde del campo de batalla, muy lejos del enemigo, no se quede tan lejos y quede más cerca del enemigo. Lo que hace eso, que el Listor sea muy interesante cuando juguemos una brigada, etcétera. Por otra parte, la locura agónica, un personaje tiránido, seguramente sea un señor de la horda, lo gastaremos para un señor de la horda o para un tirano de enjambre equipado con muchos biomorfos de combate. Puede pegar, o sea, pega, aunque vaya a morir, él te va a pegar. Te va a pegar y te va a hacer un último ataque, disparando o luchar como si fuera fase de combate. O sea, si tenemos 2 tiranos de enjambre y hay 2 caballeros, podemos permitirnos el lujo de primero pegar con uno, y aunque sepamos que la respuesta del caballero imperial va a ser matar al otro, vamos a asegurarnos con este command point el poder pegar. También hay otra habilidad de un bioequipo, que son las espadas óseas y látigos orgánicos, que también nos deja hacer esta habilidad, pero si imaginaros que equipamos 4 espadas óseas a un señor de la horda, pues también vamos a poder hacer esta habilidad con este command point. Si podéis ver, el resumen de esta estratagema es básicamente el poder tener muchas respuestas contra el daño enemigo, más que ofensivamente. Ofensivamente está aniquilación, pero normalmente las demás suelen ser bonos plus para unidades que ya tenemos.
lo que hace que jugar con tiránidos sea más táctico. Apetito voraz, usa esta estratagema cuando elija un monstruo tiránido, un personaje para atacar. Puedes repetir las tiradas para herir fallidas. Muy importante por un command point el repetir para herir, ya que este monstruo, este personaje tiránido, cuando vaya a atacar, el poder repetirla para herir por un command point es muy interesante porque en Behemoth vamos a intentar sacar más 6 de la cuenta cuando efectuemos las tiradas para herir, o si imagínate hemos sacado 8, 6, 7 X impactos para impactar y nos la vamos a jugar para herir porque la resistencia es muy alta o porque nos pensamos que es circunstancia, o sea, no es circunstancia sino obligatorio de que esas tiradas para herir se lleven a cabo. Entonces, por un command point que no es desorbitado, nos aseguramos que ese monstruo tirado o personaje tirado vaya a tener una media alta consecuente cuando efectúen las tiradas para herir. Hago un pequeño review de las estratagemas de cada mundo tiránido. Hay aquí dos que son ambivalentes. La mejor estratagema creo que es la de Jormungand, el poder cuando empieza la batalla dejar tunelando a unidades de infantería, no solo ya haciéndolo con el trigón. O sea, no tenemos que invertir 200 puntos en un trigón para poder tunelar, sino que también podemos invertir 70 puntos, 75 en unos Ravener, podemos invertirlo en el Maulo, que vale 104 puntos, y por un command point prácticamente podemos hacer que si jugamos contra un ejército que no tiene muchas sondas, que no tiene una defensa de sonda de francotiradores, o si la misión no se lo permite, podamos meterle ya la presión de todos los organismos tiránidos en la boca desde turno 1, 2 o 3, que son los turnos que nosotros tenemos para efectuar esta planificación. Por otra parte, la fuerza bruta ya la conocéis, la estratagema de Behemoth para hacer heridas mortales, muy interesante si atacamos con 30 gárgolas, 30 termagantes, o sea, un número elevado de biotiránidos. La guerra en todos los frentes de Leviatán lo que hace es repetir para impactar y para herir cuando atacamos con una unidad de volar. Llaman a la progenie por 3 command points más los puntos de refuerzo, una estratagema un poco mala. Podemos añadir por un foco de infestación 5 Genestealer. Es muy loco porque tendríamos que tener guardado 70, 80, 100 puntos para o echarlos por la mano y unos termagantes o usar esta estratagema y sacar a los Genestealer. Muy cara, no creo que se use mucho, pero mira, ahí está. A lo mejor dentro de un tiempo le bajan los command points, etcétera. Por 3 command points, aumento de adrenalina. Esta es muy buena, la tenemos muy repetida en otros codes. Por 3 command points, una unidad tiránide, cualquiera, termagante, ormagante, señor de la lota, etcétera. Por 3 command points puede volver a pegar al final de la fase. Muy interesante, ya que se puede combinar con otro tipo de podemos pegar, podemos utilizar una estratagema para que no se muera y otra estratagema para volver a pegar otra vez. Muy interesante si tenemos bichos tirados con un coste elevado en puntos y que necesitamos rentar, pero podemos tener una respuesta enemiga que nos lo elimine. La sombra más oscura, si eres Cronos, pues elige un poder y solo puede tirar un único dado para el chequeo psíquico. O sea, es como nerfear un psíquico durante un turno y solo va a poder tirar el poder con un dado. O sea, si los poderes buenos son dificultad 7, 8 o castigo no lo puede hacer con un D6 mortales, pues nos va a nerfear a un psíquico enemigo. Si el otro solo lleva un psíquico, pues ese psíquico con Crono va a estar bastante controlado. Hipertoxicidad, que es de Gorgon. Lo que hace es que cuando sacas para herir a 5 o 6 por las glándulas de toxina, o sea, se supone que Gorgon tiene que tener como este ámbito de lista que lleve muchas glándulas de toxina, pues lo van a hacer a 5 o 6 en vez de a 6 el daño adicional. Enjambre inacabable, esto es de esta estratagema es general y también es de Hidra. General para termagante y ormagante y gárgola, y para cualquier unidad de infantería Hidra, o sea, guerreros tiránidos, etcétera. ¿Qué hace estos dos command points? Pues si tenemos estos dos command points y los puntos de refuerzo, no olvidemos que para esta estratagema, al igual que el llamar a la progenie, al igual que el campo de esporas, necesitamos tener puntos de refuerzo para que estas unidades lleguen, porque son unidades nuevas, lleguen con esta habilidad. Así que también por 2 command points lo veo excesivo, ya que si tenemos que guardar esos puntos en la reserva, si encima tenemos que pagar 2 command points para que salgan, tienes que ser muy táctico, tienes que tener muy estudiada tu estrategia para poder llevar a cabo esta configuración de lista y esta estrategia. Las dos últimas, avance oportunista, que es de Kraken, suma movimiento, ¿vale? Cuando tire los dados para que avance,
a no ser que vueles, puede doblar el número obtenido y sumar ese total. O sea, si corremos y sacamos un 4, 4 por 2, 8. Muy interesante si necesitamos por un flanco hacer un ataque con unos Genestealers, etcétera. Negación digestiva, este también en general, es para la primera ronda de batalla, y podemos, si tenemos una fortificación bastante alta en el despliegue enemigo, podemos por 2 command points joderla y que nos dé cobertura. Muy interesante tenerla en cuenta para emparejamientos que sí que dependan de una cobertura. Imaginaros que el otro juega 30 exploradores y los pone en un edificio infiltrado, etcétera. Pues por 2 command points sale bastante interesante que estos exploradores, en vez de salvar a Doma de cobertura con su capa de camuflaje, directamente no se beneficien de esa cobertura y se han perjudicado los 30 exploradores. Vale 2 command points, así que hay que pensárselo. La disciplina de la mente enjambre, que son los poderes, ya después de la estratagema. Hago un repaso rápido. Os voy a hablar de los poderes nuevos. Ya conocéis estampida, ya conocéis catalizador y conocéis también, creo que estaba en el INDE, dominación. Los nuevos son horror, bastante importante, ya que si tenemos una unidad que tenga un buen disparo, con horror podemos restar 1 a las tiradas de impactar que se realizan, y el liderazgo, muy interesante si queremos nerfear un caballero imperial, etcétera. Luego está paroxismo, que potencia, o sea, que nerfea una unidad enemiga. Lo que hace paroxismo es que no puedas con esa unidad atacar primero. Imaginaros que me pongo 30 orcos que no llegan al asalto, pues tú tranquilamente le echas paroxismo a esa unidad de orcos, y si no te lo llega a dispersar, nosotros sabemos que si la rodeamos con una unidad como Genestealer o muchos Termagantes y Ormagantes, sabemos que aunque él nos vaya a dar una gran respuesta de ataque, 2 o 3 ataques, 4 ataques que tiene un orco, pues no va a poder pegar primero y va a sufrir las bajas antes que nosotros. Por último, aullido psíquico, nuevo también en el code, nos deja hacer un castigo extra. O sea, vamos con un Neuróntropo, señor de la Horda, a hacer nuestros castigos, pero además vamos a añadir el aullido psíquico de nuestra disciplina de la mente enjambre no por turno a los castigos psíquicos. O sea, si usamos un Neuróntropo de punta de lanza, el Neuróntropo va a avanzar, volar, correr, o sea, vamos de una media de 8 pulgadas y nos va a hacer una unidad de 18 pulgadas el castigo y otra unidad de 18 pulgadas repitiéndolo uno en castigo, tanto con aullido psíquico. 2 castigos muy interesantes, muy combables con los Neuróntropos. Los bioartefactos, sin embargo, se distribuyen en mutaciones, se distribuyen en bioartefactos, sustitución de esos bioartefactos, el factor Imgar, que ya lo conocéis de anteriores codes, biología hiperadaptativa. Son básicamente, hago un resumen de ellos porque tengo que acortar un poco el vídeo, pero básicamente son plus al combate, plus a habilidades especiales, negativos al liderazgo y plus al herir. Un poco un refrito de las habilidades especiales de los tiranos que se pueden bufar siempre que no dispongamos de ellas con la flota de ataque tiránida. Los rasgos del señor de la guerra ya conocéis, creo que conocéis por los leaks y demás, los 6 que hay generales. Astucia alienígena, que te deja un redespliegue, sentido amplificado, que te deja penalizadores para, o sea, que nunca tienes penalizadores si disparas con el tirano de enjambre, etcétera. El nodo sinástico, que suma tu alcance de sinástico en 6, de 12 pasaría a 18. Devoramente, que te deja, si eliminas personajes enemigos como la estratagema, te deja obtener información y tener bonificaciones a impactar, etcétera. Asesino instintivo, en la que repite las tiradas para impactar de tu señor de la guerra, o sea, un bono a tu señor de la guerra. Biología adaptativa, que lo que hace es que cuando tu señor de la guerra reciba daño, ese daño posterior se reduce en 1. Muy interesante si llevamos tiranos de enjambre o si llevamos, qué sé yo, un combo de señor de la horda, que sepamos que el primer turno va a recibir daño, pero luego en los turnos posteriores podamos curarlo, etcétera. Los rasgos de cada flota son 7, al igual que la flota. Jormungand, pues como dije en el anterior vídeo, te da ignorar cobertura. Hydra, pues se basa en regenerarte tu señor de la guerra. Cronos, chequeo psíquico que te falle, pum, heridas mortales. Muy interesante combinándolo con sombra de la disformidad. Gorgon, lo que te hace es heridas mortales cuando estés trabado con unidades enemigas. Leviatán, se adapta al enemigo y lo que hace es repetir tiradas para impactar, para herir de la carga y de la carga o salvación del señor de la guerra. O sea, con Leviatán, un señor de la guerra, al poder repetir
esa tirada de salvación pues es interesante. Luego el Kraken, lo que puede hacer con esta habilidad es que puede luchar siempre primero, aunque no sea... Básicamente es como si hubiera cargado. Entonces es interesante porque en el turno enemigo, aunque te cargue con 2 unidades, va a pegarte con una, pero después tú vas a poder adelantarte a la pegada de la otra aunque te haya cargado. Que esa habilidad podemos también verla en unidades como los espectros brillantes, etcétera. Behemoth, pues ya sabéis, si sacáis un 6 o más para impactar, el señor de la guerra, los ataques que tengan 6 o más para impactar obtienen un daño adicional. Y con esto y la revisión de puntos, que ya sabéis que van a la bajada, que podéis consultar en vuestro libro Tiránido, y los objetivos tácticos si jugamos Torbellinos de Guerra, que es el nuevo vórtice, completan el review del Codex Tiránido. Espero que os haya gustado y que disculpéis mi seguidilla de vale, etcétera. Nos vemos en el próximo vídeo. Esta vez no he tenido, pues lo siento por las demás. Y ya el próximo vídeo de Ángel Sangriento y Oscuro nos veremos. Gracias.